Estamos listos. Ok. Desde muy niño siempre he tenido el cuatro muy cerca, sobre todo porque mi papá, mi mamá cantan, tocan un poquito de guitarra de cuatro, mis tíos tocan cuatro. Tengo un tío que es un gran concertista, también se llama Alexander Mariña, vive en Cumaná, es mi padrino. Y desde niño he estado muy involucrado con todas esas fiestas musicales que se hacían en mi casa. Y siempre el cuatro fue como un instrumento de diversión, de compartir, de tocar, de ir a las fiestas y todo eso. Y cuando fui a la universidad de música no había cuatro, sino mandolina, que era el instrumento que tenía que utilizar ya a nivel como un instrumento clásico y todo esto, ¿no? Pero el cuatro no estaba dentro del pensum. Y allí me di cuenta de que tenía que tocar mandolina, tenía que tocar un instrumento que no fuera uno tradicional como el cuatro, pero al mismo tiempo me llamaba demasiado la atención seguir tocando el cuatro, así que nunca lo abandoné, siempre estaba tocando y de hecho a mí me encanta escuchar música clásica, pero no soy amante de tocar música clásica. Y por ejemplo me pusieron una obra de Bach para la mandolina que no me terminaba de aprender hasta que la acompañé con el cuatro en joropo y ahí ya la identifiqué de otra forma. Entonces sí, el cuatro siempre ha estado presente y desde que estoy chamito también veía mucho en la televisión todas comiquitas, cuñas, todo eso, y todo trataba de sacarlo con el cuatro. Entonces eso también fue chévere porque me acercó mucho a poder tocar géneros musicales distintos, como boleros, el jazz, que me gusta mucho también, el funk, la salsa, y eso siempre es lo que me ha mantenido con el instrumento, verlo más como un instrumento universal. En mi casa se escuchaban muchas cosas tradicionales, pero sobre todo se escuchaban muchos boleros y algunas cosas que escuchaba mi mamá de trova, Palo Milanés, por ejemplo, Soledad Bravo también, Lilia Vera. Entonces es una mezcla de sonidos. Sin embargo, una de las cosas, de las particularidades de la música oriental, que siempre lo estaba comentando, por ejemplo, el joropo de Oriente, el joropo de los llanos, tiene una diferencia bien clara. Por ejemplo, yo creo que tiene que ver mucho con el entorno, con lo que viven a diario. Entonces, si escuchas el joropo llanero, vas a escuchar siempre algo como un galope de caballo. De hecho, las maracas son así. Por ejemplo, y es bien plano en ese sentido. De esa manera se mantiene. Sin embargo, en la música oriental, nosotros estamos mucho más pegados de la costa. Lo que escuchamos a diario es las olas del mar y también incluso en los valles, como Manacoa, es el río, en las piedras. Entonces ese sonido se abre en la mano derecha del cuatro. Ya no es, sino sería... Y las maracas, en vez de sonar, sonarían así. Entonces, ese sonido emula mucho ese entorno digamos, de la naturaleza. Y el sonido ese del mar creo que es lo que más me identifica o lo que más siento. Cuando yo escucho la música de allá del Oriente, eso me recarga las baterías. Por donde yo soy, que es Cumaná, es la primera ciudad que se fundó en tierra firme, digamos, ¿no? En 1515. Entonces, tenemos toda esa influencia de los españoles, de los esclavos, del Caribe, de los indígenas. Entonces, todo eso se mezcló y hay mucha diversidad dentro de la música tradicional del estado Sucre y, bueno, y del Oriente en general. Y en Venezuela, en total, bueno, no en total, porque según Isabel Aretz, que era la esposa de
Luis Felipe Ramón y Rivera, decía que había más de 3.600 géneros musicales en Venezuela. Y eso es interesantísimo porque es verdad que tú te mueves de aquí y te vas a otro barrio y la música cambia y las tradiciones cambian. Entonces es muy, muy rico culturalmente el oriente del país y eso influye mucho en lo que yo soy como cuatrista también. O sea, yo era súper fiebrudo, o sea, me levantaba a las 4 de la mañana a tocar y una de las cosas que me gustaba es que mi mamá tenía que trabajar a las 7 y a veces se paraba a las 4:30. Me veía tocando y no me regañaba, se sentaba conmigo a cantar y mi papá a veces se despertaba y también cantaba conmigo ahí. O sea, fue un apoyo absoluto que creo que es totalmente necesario y que hoy en día de alguna forma carecemos un poco de eso. Preferimos darle una tablet al chamo y ya, y nos lo quitamos encima, pues, ¿sabes? En mi caso, siempre estuve tocando el cuatro y tocaba en todas partes y en todas las fiestas y mi papá y mi mamá siempre me llevaba el cuatro para todas las fiestas y siempre terminaba tocando 2, 3 canciones. Y también otra cosa que veía con el cuatro es que yo no tenía como unos estudios que todo el tiempo estaba estudiando escalas, cosas, nada de eso. Más bien todo fue parte de estudio, pero parte parranda también. Entonces había muchas parrandas musicales y siempre estaba compartiendo con músicos increíbles. Yo siempre estaba conociendo a todos esos músicos maravillosos de Cumaná, Hernán Marín, a María Rodríguez, a Morochito, que en paz descanse también, Alfonso Moreno, Gabriel Aroca, Estelio Padilla, Juancito Silva. Hay muchos grandes de la música allá y cada vez que tocaba aprendía y aprendía más de ellos. Y todo eso lo llevaba a mi casa y me ponía a estudiar lo que iba compartiendo con ellos, ¿no? Entonces creo que hay algo que para mí es bien importante, que es el estudio del instrumento, por supuesto, pero yo pondría como que debería ser un 50-50, equilibrado. O sea, es 50% estudio y 50% diversión. Y no solamente con el cuatro, creo que en cualquier profesión uno tiene que hacer eso. Si estudias 51% y te diviertes 49%, ya la cosa no está funcionando. Lo estás haciendo casi que por obligación. Entonces es un consejo que le doy a los chamos también que están tocando cuatro, que se diviertan, pero que no dejen de estudiar. Sí, bueno, una de las cosas que no hay que perder de vista es que el cuatro es hijo de la guitarra renacentista. Y si uno ve la guitarra del Renacimiento, ves prácticamente un cuatro, un instrumento de 4 cuerdas que se afina prácticamente igual, con la diferencia de que esta cuerda es más aguda y creo que se afina un tono por encima, algo así. Tiene varias afinaciones, pero básicamente esa guitarra del Renacimiento en América, o por lo menos en Venezuela, se quedó más o menos como era. Fueron cambiando los materiales, fueron cambiando muchas cosas, pero se quedó más o menos como un instrumento de cuerdas, de 4 cuerdas, igual que allá en América se fue por otra rama, que fue lo que creó la guitarra que conocemos hoy en día, cuando se le agregó una cuerda primero y después la sexta cuerda. Entonces el 4 ya de por sí es un instrumento que podría denominarse un instrumento antiguo también, o sea, porque viene de ahí, pero como ya se desarrollaron otras cosas. Así que es un instrumento con el que se puede hacer música clásica, se puede hacer, yo diría que casi todos los géneros del mundo se podrían hacer con el cuatro, porque tiene la particularidad también de que están 3 cosas, que son las 3 cosas más importantes de la música, que serían la melodía, la armonía y la percusión. Entonces, la melodía es, por ejemplo, cuando tú haces, entonces los instrumentos melódicos son, la voz humana es una forma de hacer melodías, la flauta, el violín, la mano derecha del piano, por ejemplo, que escuchas esas melodías allí. Luego está la armonía, que son ese conjunto de notas que crean los acordes. Y está la armonía con la melodía. Lo interesante del 4 es que puedes acompañar la melodía, o puedes hacer la melodía, o puedes tocar las dos al mismo tiempo. Y todo eso va pasando al mismo tiempo, pero además la mano derecha es un instrumento percutivo, o se utiliza mucho la percusión, porque esto que está aquí se llama golpeador, no lo tienen muchos instrumentos de cuerda, normalmente tienen los trastes hasta acá y uno toca aquí, incluso la misma guitarra, hasta el flamenco, si te das cuenta, la tocan acá y hacen algo de percusión aquí, pero no tienen este pedacito de madera
que hacen que uno pueda pasar la mano de esta forma. Y otra particularidad son lo que llamamos nosotros chasquidos o frenos, que es hacer esto tapando las cuerdas. Esto se utiliza en prácticamente todos los instrumentos de cuerda, pero me he dado cuenta de que muy pocos utilizan el chasquido hacia arriba. Entonces, tener esa posibilidad de hacer toda esa parte percutiva es interesantísimo porque se mezclan las tres cosas. Bueno, y por ahí va más o menos. Y bueno, también otra cosa que a mí me pasa es que desde chamito yo he visto el cuatro como un instrumento de percusión porque me la pasaba viendo comiquitas y veía que siempre estaban tocando percusión y yo no tenía un instrumento de eso. Y me di cuenta de que en el cuatro se podían hacer imitar algunos de esos instrumentos. Por ejemplo, aquí, tapando las cuerdas aquí, para mí suena como una conga quizás, y aquí como la otra conga más grave. Entonces se pueden hacer ritmos como el bolero. O el guaguancó. O salsa también. Y con los nudillos tocando la madera se puede hacer la clave, que son los dos palitos de madera. Sería o merengue dominicano también, mira. Y a esto agregarle la güira, que sería de esta manera. Y bueno, y varias cositas más. Hay una chévere que es doblando estas cuerdas. Mira, tiene este sonido, que podría ser como un redoblante, o puede ser el tamborín en la música brasileña. Y agregarle las campanas de la samba, hacer así. Y bueno, hay muchas cosas chéveres que se pueden hacer percutivamente con el cuatro. Digamos que el proceso investigativo no ha sido tanto de buscar libros y libros y libros y libros y libros, sino más bien las personas que investigan tienen que ir a pueblos, a sitios, conocer gente, y es lo que yo hago todo el tiempo. Y, o sea, un día de repente se da la oportunidad de estar en Berlín, en la Filarmonía de Berlín, y el otro día estar de repente en Cumanacoa tocando en la plaza con la... O sea, entonces ese nivel de interacción con tantas cosas distintas a la vez nutren muchísimo. También si uno sabe escuchar, porque hay muchas personas que simplemente van y tocan lo que tienen que tocar y no les importa más nada. Y simplemente vengo aquí para que me escuchen. Y no, yo voy a donde sea para aprender de eso. Por supuesto, para mostrar nuestra cultura, pero siempre escuchando. Y porque uno aprende hasta un chamito de 4 años, de repente hace algo que uno nunca vio en la vida y la reacción de él no la tendría uno después de estar tan permeado de tantas cosas que ve a diario. Entonces siento que esa investigación ha sido muy, muy personal, y yo de repente yo estoy en mi casa un día y le digo a mi papá, muchas veces lo hemos hecho, vámonos para Cumanacoa, por allá, y llego allá y empiezo a conseguir a los viejitos que tocaban. Fui a casa de José Julián Villafranca, también en el llano igual, me voy a casa de los maestros, comparto con ellos, hacemos una parranda musical en donde lo que hago es escuchar y grabar cosas y aprender de eso. Entonces ha sido muy lindo porque he podido recorrer casi todo el país, y ahora también muchos países del mundo, y en cada país que llego lo primero que hago es tratar de aprender esa cultura. Yo creo que es importantísimo. Cuando yo me fui a Nueva York me pasa mucho eso, que
que conocía gente de otros países. Yo no puedo llegar a una persona de otro país y decirle, mira, yo soy de Venezuela, que es el mejor país del mundo, y tenemos el cuatro, que es el mejor instrumento del mundo, y nuestra música es la mejor del mundo, porque resulta que eso inmediatamente invalida cualquier posibilidad de hacer algo con esa persona. Si esa persona es de Puerto Rico, va a decir, pero el mejor país del mundo es el mío. Entonces, eso hay que quitarlo un poco del discurso diario, porque eso no es amor, es más bien como entra una parte de ego que no es necesaria. Más bien, yo lo que le digo a ellos, ¿sabes qué es lo importante? Que yo tengo tanta pasión por mi música y por mi país como tú por la tuya. Y entonces uno conecta las pasiones de cada uno y musicalmente es que se crean los verdaderos proyectos en los que ambos tocamos desde el respeto, desde la escucha, digamos, desde la necesidad de mostrar nuestra música, pero también la misma necesidad de aprender de la cultura del otro. Creo que hay que seguir haciendo cosas clásicas con el cuatro. Es interesantísimo toda la cantidad de ideas que pueden salir de este instrumento. Y yo creo que al final la idea es ver el cuatro como eso, como un instrumento un instrumento universal, así como uno ve hoy en día el piano, el violín. Tú puedes investigar de dónde vino, y eso no va a cambiar nunca, en la historia no va a cambiar, pero esos instrumentos ya ni siquiera tú preguntas qué género musical tocan, porque tocan en todo. Entonces a mí me gustaría que el cuatro algún día se considere un instrumento necesario para muchos géneros musicales. Siempre he estado haciendo cosas que me gustan, o sea, musicalmente hablando. Trato de hacer cosas que me gusten, que me llamen la atención musicalmente, que pueda aprender de eso, que me reten también. Y eso ha sido muy chévere, porque además es un trabajo, pero es mi modo de vida. Muy pocas personas, a veces personas que mueren y no saben que vinieron a hacer este mundo, ¿sabes? Y yo lo tengo muy claro desde hace mucho rato, que es que el cuatro se conozca en todos los rincones del mundo posible. Y para eso estoy trabajando todos los días, y no es una cosa mía sola. Evidentemente hay grandes maestros como Che Hurtado, como Hernán Gamboa también, Freddy Reina, de los más nuevos, el mismo Pollo Brito, ¿quién más? Muchos, Tico Páez, muchos cuatristas que yo admiro muchísimo, y ellos están haciendo un gran trabajo, y ahora hay una camada de chamitos, tanto en Venezuela como en varias partes del mundo, tocando cuatro, y eso es lo que me enorgullece. Cada vez que suena un cuatro en cualquier parte del mundo, eso sé que es un granito más que se está aportando para eso, ¿no?
Significa mucho. El himno nacional esa es la misma canción de cuna que se utiliza en Venezuela. El Duérmete mi niño que todos conocemos. Entonces, creo que es muy lindo cómo te arrullan con la libertad. Para mí es gran parte de lo que deberíamos aprender en Venezuela. Pase lo que pase, creo que somos un país muy lindo, muy deteriorado ahorita y muy golpeado, pero al mismo tiempo lleno de riquezas. Tuve la oportunidad, después de 7 años sin poder ir a Venezuela, pude ir como unas 5 veces en 2 años. Quería estar metido y no quería salir. De hecho, me acuerdo mi primo que me dijo, chamo, cuando yo te vi la primera vez que llegaste de sorpresa, sentía que el corazón se me iba a salir y tal, no sé. Ahora que te veo otra vez tú. y fui muchas veces a Venezuela y cada vez que iba no quería perderme nada. O sea, me iba a Mochima, me iba para acá, tocaba con los cultores, venía, o sea, y una de las cosas que hice fue que uno de mis sueños siempre fue, si yo salgo, quiero volver al país, porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad de salir de Venezuela, muchos cuatristas, y yo quiero enseñarles lo que yo estoy aprendiendo afuera, o sea, hacer una especie de vehículo, de canal para eso, y que es una de las cosas que quiero hacer en lo que Venezuela vuelva a recuperar todos sus colores. Y resulta que le dije, bueno, que voy a hacer un taller aquí, no sé, 10 chamos, 15 chamos, y empecé a decirle en Cumaná que iba a hacer eso. Cuando fui me quedé loco, o sea, fueron casi 300 chamos con sus 4, en Cumaná nada más. Y luego de ahí fui a Cumanacoa y en Cumanacoa se fue la luz a las 4 de la mañana, estaba lloviendo horrible y con todo eso fueron 90 chamitos, muchos de ellos llenos de charquitos y todo, pero con sus 4 ahí. Y yo decía, pero aquí no va a venir nadie, si no hay luz, está lloviendo y tal. Y veía a los chamos llegando con sus 4, una cosa impresionante. Y después fui a Carúpano y hubo como 300 y pico chamos más. O sea, yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, no puede ser que yo conocí 700 cuatristas solo en 3 ciudades del estado de Sucre. O sea, ¿qué está pasando a nivel nacional? Esto realmente es fuerte y es muy grande. Así que yo creo que definitivamente no podemos quitar la vista de ahí. No podemos simplemente decir, bueno, ya quedó Venezuela, yo tengo que seguir con mi vida. No. Creo que es una responsabilidad como ciudadanos no perder de vista las cosas buenas que siguen pasando allá. Esta noche tenemos el enorme honor de recibir a un invitado de lujo, un artista que viene desde Venezuela, pero que ya es parte del corazón musical de toda Latinoamérica. Un músico que no necesita orquesta para sonar grande, porque con su 4 venezolano, él solito arma la fiesta. Acá quiero tomarme un segundo también para decir algo muy especial. Y es darle las gracias a la enorme generosidad y apertura que ha tenido la nación argentina con el pueblo venezolano. Desde los escenarios más importantes del mundo, de Nueva York, Alemania, hoy en el Teatro Devoto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibamos con un fuerte aplauso a Jorge Glynn.
Cambur Pintón es el soundtrack de Venezuela, definitivamente. Así que creo que en donde está el 4, en cualquier parte donde está el 4, está Venezuela entera. Buenísimo, combo. Chévere, chévere. Buenísimo. Compadre. Eso que no ha desayunado.